El DJ en la recepción tenía un historial de canciones perfectas, pensó Shannon, cada canción que ponía era una que ella odiaba. Por supuesto, no había querido venir a la boda desde el principio, pero como el excompañero de habitación de Robert se estaba casando, no tenía elección. ¿Dónde está?, se preguntó, su esposo. Ahí está en la barra, charlando apasionadamente con un tipo que no conocía. Esto es peor que ir a la reunión de la preparatoria de alguien, pensó desanimada. ¡Ey, PK! Gritó una voz femenina desde la puerta, y Shannon levantó la vista sorprendida. Mirando a su alrededor, vio a una mujer joven de su edad con un vaso en la mano. «Tracy», exclamó. «¿Qué haces aquí? No te he visto en años». Las dos mujeres jóvenes se abrazaron, luego Tracy se volvió hacia el hombre que la acompañaba. «Hola, Darren, ella es Shannon, mi mejor amiga desde la preparatoria». «Shannon, este es Darren, mi novio». Mientras Tracy se presentaba, Shannon observaba al joven con interés. Medía un poco más de 1,80 m, su cabello negro peinado hacia atrás. La mandíbula cubierta de barba oscura, y un pendiente de plata en una oreja. A diferencia de la mayoría de los hombres en la recepción, Darren llevaba unos jeans negros ajustados y una chaqueta bomber de cuero negro sobre una camiseta negra. Tracy encontró un chico malo, pensó Shannon con envidia. La pareja se unió a Shannon en su mesa, y las dos mujeres comenzaron a charlar animadamente mientras Darren las ignoraba y observaba su entorno con desdén divertido. A juzgar por lo alto que estaba hablando, Shannon se dio cuenta rápidamente de que Tracy había entrado en el bar varias veces antes. Pero Shannon simplemente estaba feliz de ver un rostro familiar entre la multitud. Cuando su conversación fue interrumpida, Darren aprovechó la oportunidad. Se volvió hacia Tracy y señaló a Shannon. «Dijiste que se llamaba Shannon. ¿Por qué la llamaste PK antes?» Tracy rió suavemente. «Porque es hija de un predicador», dijo, y nunca se lo dejamos olvidar. La verdad era que nadie, mucho menos Shannon, podía olvidar que su padre era el ministro de una iglesia metodista en los suburbios de Filadelfia. Su posición significaba que tenía que actuar como un modelo a seguir, pero al igual que muchos otros hijos de líderes religiosos, se rebelaba en todas las formas posibles en cada oportunidad, para disgusto de sus padres en la escuela. Aunque era capaz y aprendía rápido, le iba mal académicamente y era un problema de disciplina constante. Para cuando tenía 14 años, se escapaba de la casa para encontrarse con chicos que sus padres desaprobaban. Fue en sus clases de secundaria donde ocurrió un evento que cambió el rumbo de su vida. Su entonces novio vino a recogerla para una cita, pero cuando Shannon se acercó a su auto, encontró a otra chica en el asiento delantero. A pesar de las fervientes aseguraciones de su cita de que solo estaba llevando a la otra chica en coche, Shannon se enfureció de celos y se negó a subirse, encerrándose en su habitación para aburrirse. Más tarde esa noche, recibió una llamada telefónica informándole que su novio y la otra chica habían muerto en un accidente automovilístico. Aunque no les gustaba el novio, los padres de Shannon insistieron en que asistiera al funeral. Mientras estaba sentada en el banco durante el servicio, fue abrumada por las emociones, el dolor por la muerte del novio, la culpa por los pensamientos enojados que surgieron esa noche y, sobre todo, el miedo a lo cerca que estuvo de quitarse la vida. La última emoción la hizo reevaluar su estilo de vida y hacer cambios significativos. Aunque seguía siendo rebelde, comenzó a frenar su rebeldía. Empezó a concentrarse más en sus estudios en la escuela e incluso consiguió un trabajo de verano para tener algo de ingresos, observando la transformación de su hija. Sus padres estuvieron de acuerdo en que el accidente, aunque trágico, debió haber sido un acto de intervención divina. Gracias a su inteligencia innata y al trabajo que realizó durante su último año y medio de secundaria, Shannon pudo obtener una puntuación lo suficientemente alta en el examen de ingreso para ingresar. Shannon comenzó a asistir al colegio comunitario de Filadelfia. Comenzó a viajar al campus principal para cursar una carrera en administración de empresas. Alentado por el cambio en el comportamiento de su hija,
el padre de Shannon comenzó a animarla a participar en actividades para solteros que ofrecía su parroquia. Aunque mostraba poco entusiasmo, su padre la presentó a Robert Cunningham, un joven de unos 25 años que comenzó a asistir a la iglesia. Robert era alto y afeitado, con cabello castaño ondulado. Aunque era lo suficientemente guapo, Shannon solo se sentía ligeramente atraída hacia él. Para una joven rebelde atraída por los chicos malos, él era demasiado respetable y convencional. Pero su actitud cambió después de enterarse de que este joven tranquilo era agente del Buró Federal de Investigaciones. Numerosas películas y programas de televisión habían llenado su cabeza con imágenes de peligro y audacia, y su interés en él había aumentado en consecuencia. Robert, a su vez, estaba fascinado por la atractiva joven, y el hecho de que pareciera compartir sus puntos de vista y valores solo aumentaba su deseo. Pronto se convirtieron en pareja, y los padres de Shannon apenas podían contener su alegría al tener de vuelta a su hija pródiga en la familia. Para cuando Shannon se graduó del colegio comunitario, ella y Robert estaban comprometidos y ahora vivían felices para siempre, le dijo Shannon a Tracy. Su amiga captó instantáneamente el sarcasmo en la voz de Shannon. Entonces, ¿dónde está tu esposo después de todo? Le preguntó Shannon. ¿Te refieres a Bob Esponja? Shannon respondió con un desprecio apenas disimulado. ¿Cómo lo llamaste?, preguntó Tracy riendo. Bob Esponja, repitió Shannon. Lo llamo así porque es un total cuadrado y chupa toda la diversión de mi vida, dijo amargamente, y Tracy no pudo evitar reír. Vamos, Shannon, pensé que te habías casado con algo entre el llanero solitario y Elliot Ness, bromeó. Sus palabras claramente provocaron a Shannon. Más bien. Me casé con el director financiero, dijo enojada. No, eso no es justo. Un contador sería más interesante que Robert. No sé qué hace. Nunca habla de su trabajo, y cuando llega a casa, lo único que quiere hacer es relajarse y pasar el rato en casa. No hay emoción ni diversión en mi vida. Estaba a punto de decir algo más cuando notó que su esposo se dirigía hacia su dirección. Robert estaba hablando por teléfono celular, y ahora tenía una expresión de disculpa en su rostro. Pero antes de que pudiera hablar, Shannon lo presentó a Tracy y a su acompañante. Tracy fue mi mejor amiga en la escuela secundaria, dijo, y Tracy sonrió. Robert estrechó manos y luego volvió a dirigirse a Shannon. Cariño, lo siento, pero tendremos que tener una noche temprana. Estoy de guardia esta noche y surgió algo en el trabajo, y Shannon no estaba muy emocionada por la recepción de bodas como estaba, y el pensamiento de tener que pasar otra noche en casa viendo televisión solo añadió a su mal humor. Antes de que pudiera responder, sin embargo, Tracy intervino. No tienes que llevarla a casa, Robert. Darren y yo podemos llevarla. Déjala quedarse con nosotros un rato. Robert miró a Tracy con incertidumbre. Shannon no le había contado mucho sobre sus años de escuela secundaria, pero su impresión sobre Tracy no era del todo positiva. Se preguntaba cuánto bebía la chica, aunque su novio parecía bastante sobrio. Pero algo en él hizo que Robert se sintiera incómodo. Cuando dudó, Shannon intervino. Vamos, Robert. Realmente no quiero quedarme sola en casa un sábado por la noche. Cuando termine la recepción, volveré con Tracy y Darren, ¿de acuerdo? Finalmente dijo. Pero será bastante tarde cuando llegue allí, así que no esperes despierta, querida. Con esas palabras, la besó y luego fue a presentar sus respetos a los novios. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, Shannon se volvió hacia Tracy con una expresión de gratitud en su rostro. Gracias, amiga. Habría gritado si tuviera que pasar otra noche en casa. Vamos a tomar otra copa. Antes de que pudieran hacerlo, Darren habló. No quieres quedarte atrapada en esa morgue, ¿verdad? Vamos a algún lugar y divirtámonos. Sí, dijo Tracy emocionada, con los ojos brillando. Echemos a este lugar y vayamos en busca de emociones. Shannon dudó por un momento.
Esto no era exactamente lo que le había dicho a Robert que harían, pero luego apartó sus dudas. Si él va a actuar como un agente secreto, no hay razón para que yo no pueda salir y divertirme por un cambio. Mientras los tres salían, Shannon se sorprendió al ver a Darren y Tracy dirigirse hacia la motocicleta. «No he montado una de esas en un tiempo», exclamó. «¿Podremos los tres encajar?» «Claro», respondió Tracy entusiasta. «Tú te sientas detrás de Darren y yo me acomodo». «¿Y los cascos?», preguntó Shannon. Darren rió. «Los cascos son para cobardes». Él se montó en la moto y luego se volvió para mirar abiertamente a Shannon mientras ella levantaba su falda y subía a su espalda. Esto solo agregó a la travesura de su acto. Tan pronto como Tracy se acomodó en la parte trasera, Darren arrancó el motor potente y se alejó del grupo nupcial. Al tomar una curva brusca a alta velocidad, Shannon gritó involuntariamente de miedo, aferrándose firmemente al delgado marco delante de ella. Darren se volteó para regalarle una sonrisa sabiendo, y Shannon deseó nuevamente que su esposo fuera más como él. Cuando llegaron al lugar al que Darren los estaba llevando, la combinación de la vibración del motor y el cuerpo masculino pegado tan firmemente contra ella comenzaba a afectar el libido de Shannon. Pero al bajarse de la moto, se recordó con cierto pesar que Darren pertenecía a Tracy. Al entrar los tres por la puerta debajo del nivel de la calle, Shannon se dio cuenta de que su destino era un club nocturno. La música atronadora y las luces intermitentes la llevaron inmediatamente a sus años de adolescencia, y casi saltó al suelo mientras avanzaban por la semioscuridad. Tracy se dirigió inmediatamente hacia el bar. «Oye, quiero tomar unos tragos. ¿Qué tal ustedes?». Antes de que Shannon pudiera responder, Darren agarró su brazo y se inclinó para hablarle al oído. «¿Quieres probar algo mejor que el alcohol?», preguntó insistente. «Te va a gustar. Te lo prometo». Shannon se apartó y lo miró a los ojos. Parecían estar perforándola y se dio cuenta de que quería demostrar que tenía razón. «Está bien, ¿qué es?». Él sonrió. «Permíteme presentarte a Mali». Mientras Shannon lo miraba confundida, él hizo algo rápido y hábil y de repente había algo en su palma. Mientras ella lo miraba, él tomó uno de ellos, lo puso en su boca y lo bebió. Ella lo miró por otro momento, luego tomó una decisión y hizo lo mismo. «Te va a gustar, Mali». Se rió, y a ella le pareció como si los dos estuvieran en complicidad. Luego se dirigió al bar, recogió a Tracy y llamó a los dos. «Vamos, vamos a bailar». Los tres se abrieron paso entre. Darren sentó a Tracy en el asiento delantero y la lanzó sobre el manillar. Podrían haber estado montando durante minutos u horas, pero Shannon no tenía noción del tiempo. Todo lo que era consciente era de una ráfaga de viento. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio de apartamentos en alguna parte de la ciudad, y Darren cargó nuevamente a Tracy, seguido por Shannon. Una vez que los tres estaban en la puerta del apartamento, dejó a la mujer inconsciente de manera poco ceremoniosa en el sofá. Ahí fue donde lo hicieron. Cuando finalmente abrió los ojos, preguntó ansiosamente, «¿Qué hora es?». «Casi las 2», respondió él. Ella se estremeció. «2, Dios, tengo que irme a casa». El viaje hasta su casa solo tomó 15 minutos, pero para Shannon pareció una hora entera. Mientras conducían, intentó desesperadamente pensar en alguna excusa plausible para explicarle a su esposo por qué llegaba tan tarde, pero todavía no estaba pensando con claridad y no podía encontrar nada. Cuando Darren se detuvo frente a la casa de Shannon, ella saltó apresuradamente de la motocicleta. Quería decirle algo, pero sus pensamientos y emociones estaban tan confusos que solo pudo murmurar un «gracias». «Yo solo, gracias». Él sonrió y rápidamente se alejó de la acera, saludándola con la mano. Mientras ella se dirigía hacia la casa, el miedo que había estado reprimiendo la invadió. Hizo todo lo posible para desbloquear la puerta en silencio, con la esperanza desesperada de que Robert ya estuviera dormido. Si de alguna manera lograba deslizarse en la cama sin despertarlo,
pensó que tal vez podría inventar alguna excusa por la mañana. Pero para su sorpresa, cuando echó un vistazo al dormitorio, Robert no estaba allí. Agradeció al Dios de su padre por esta bendición no merecida y rápidamente se quitó la ropa, escondiéndola en la oscuridad en el fondo de la cesta de la ropa sucia. Quería darse una ducha, pero dudaba en hacerlo por si Robert la sorprendía y se daba cuenta de lo tarde que había salido. En cambio, se puso una bata y se metió en la cama, respirando profundamente aliviada de su suerte. Lo afortunada que era quedó clara cuando, unos minutos después, escuchó a Robert abrir la puerta con su llave. Se le ocurrió entonces que la mejor manera de evitar el desastre era tomar la iniciativa ella misma con ira. Así que cuando él entró sigilosamente en el dormitorio, ella extendió la mano y encendió la lámpara de noche. ¿Dónde demonios has estado? Ella se abalanzó sobre él con tanta furia que él dio involuntariamente un paso atrás. Te lo dije, respondió él, balbuceando. Tuve que irme por negocios. Has usado esa excusa demasiadas veces ya, replicó ella. Estoy empezando a pensar que estás viendo a alguien más, se atrevió a decir él. No, cariño, nunca haría algo así. Te amo. Pero ella ya estaba completamente alerta y no estaba dispuesta a concederle ninguna ventaja. Si no estás viendo a nadie, dime qué has estado haciendo, exigió ella. No puedo decirte eso, cariño, suplicó él. ¿No puedes o no quieres? Respondió ella tercamente. Había sido una noche larga y dura para Robert, y su cansancio y decepción por las injustas acusaciones de su esposa superaron su contención. Fue una escena del crimen, dijo cansadamente. Tuve que ir a la escena del crimen. Shannon estaba interiormente complacida de que su táctica hubiera funcionado, pero no quería dejarlo libre tan rápidamente. Los crímenes ocurren todos los días, Robert. ¿Qué tiene de especial este caso que tienes que estar atrapado en la calle toda la noche? Suspiró y habló en voz baja y fría. ¿Realmente quieres saber? Está bien, entonces. Fue un asesinato. Un doble asesinato, de hecho. Quien lo hizo los llevó al vertedero. Sacudió la cabeza como si estuviera ahuyentando un recuerdo. De todos modos, eso es lo que estaba haciendo mientras tú y tus amigos se divertían en la recepción de la boda. ¿Estás contenta ahora? Preguntó amargamente. Shannon no respondió nada, pero era evidente por su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par qué impresión había causado su historia. Robert se metió rápidamente en la cama y, desafiante, le dio la espalda a Shannon. Ella apagó la lamparita de noche y se cubrió con las mantas, satisfecha de haber logrado desviar su atención. A la mañana siguiente, Shannon durmió hasta el mediodía. Cuando finalmente se levantó, Robert la miraba fríamente, pero a medida que avanzaba la tarde, comenzó a calentarse con ella. Pero en lugar de sentirse aliviada de que su enojo hubiera disminuido, Shannon se sintió deprimida. La noche del sábado había sido una aventura emocionante y agradable. Pero ahora su vida estaba volviendo a la rutina que había encontrado tan aburrida, y eso la estaba volviendo aún más inquieta. Conocer a Stacey y especialmente a Darren había despertado impulsos y deseos en ella que no había sentido desde sus días de escuela. La reanudación de una existencia rutinaria le parecía casi insoportable. Al no ir a trabajar la mañana siguiente, todavía estaba deprimida, pero así se sentía por las mañanas. Su título en Administración de Empresas la calificaba para un puesto en el Distrito Escolar de Filadelfia, y había logrado conseguir un trabajo como asistente administrativa del director de servicios de compras. A Shannon no le gustaba el director. Era un hombre lujurioso que siempre trataba de mirar debajo de su blusa o falda. Pero estaba contenta de tener un trabajo. Incluso recordaba lanzar algunas miradas involuntarias a su jefe para obtener una buena calificación anual. Aún así, el trabajo en su mayoría se reducía a una rutina aburrida, y rápidamente se estaba cansando de él. Pero este lunes, se llevó una sorpresa. Cuando el director salió al vestíbulo para recibir a un visitante y lo trajo de vuelta a la oficina,
Shannon casi gritó de alegría. El visitante resultó ser nada menos que Darren. Llevaba un traje y corbata, su cabello estaba peinado hacia atrás en un estilo conservador, y se había quitado el pendiente de plata, pero no había duda de que era él. Una ligera sonrisa se dibujó en el rostro de Darren cuando notó a Shannon, pero no dijo nada y no dio ningún otro signo de reconocimiento. Mientras los dos hombres entraban en la oficina del director y la puerta se cerraba detrás de ellos, la mente de Shannon daba vueltas. Los recuerdos de la noche del sábado volvían a ella, y se preguntaba por la repentina aparición de Darren y su reunión con su jefe. La curiosidad se apoderó de ella, y encendió el intercomunicador, bajando cuidadosamente el volumen. La oficina todavía tenía el antiguo sistema que le permitía al director darle instrucciones sin salir de su escritorio. Shannon había descubierto hace mucho tiempo cómo usarlo para escuchar a escondidas. Era arriesgado, pero estaba demasiado curiosa como para no tentarse. Después de escuchar su conversación por un rato, se sintió aún más perpleja. Darren parecía nada más que otro vendedor ambulante tratando de vender productos de limpieza y suministros de oficina al sistema escolar. Le resultaba difícil creer que un chico malo en una motocicleta de sábado por la noche pudiera ser un vendedor de jabón, pero cuanto más escuchaba, más pensaba que había algo extraño en sus negociaciones. Darren le había dicho a su jefe que representaba a un nuevo negocio en la zona que intentaba establecer una relación con el sistema escolar. El director no parecía particularmente receptivo al principio, pero luego el tono de la conversación cambió. Nuestra empresa está muy ansiosa por mostrarte lo competitivos que podemos ser, dijo Darren con voz segura. Tanto es así que estamos dispuestos a hacerte una oferta especial. No es raro para nosotros hacer negocios a través de un intermediario, y cuando lo hacemos, le pagamos una comisión del 10%. Dado que no tenemos un intermediario en este caso, estamos dispuestos a ofrecerte la misma comisión como agradecimiento por ayudarnos a ponernos de pie. Shannon escuchó al director recostarse en su silla e imaginó la expresión en su rostro. Dijiste una comisión del 10%, dijo el director, como si tuviera poco interés en el asunto. ¿Y cuál sería el límite en el tamaño del pedido? Sin límite, señor director, respondió Darren con calma. La comisión seguiría siendo la misma y se aplicaría a cualquier tamaño de pedido. Si quisiera un suministro para todo el distrito escolar por un año, estaremos encantados de atenderlo. ¿Y cómo se pagarán esas comisiones?, preguntó rápidamente la jefa Shannon. Nuestra empresa no es muy adepta a los procedimientos y la burocracia, respondió Darren con ligereza. Puedo llevarle un cheque de caja, si eso le conviene. Hubo una larga pausa, y Shannon se preguntaba qué estaba pasando. Luego escuchó a su jefe hablar de nuevo. Nosotros, en el departamento de compras, siempre estamos interesados en desarrollar nuevos recursos para las necesidades del condado. Creo que nos gustaría hacer un pedido a su empresa por esta cantidad. El intercomunicador claramente captó el sonido de un trozo de papel deslizándose sobre la mesa. Muy bien, señor, respondió Darren. Tendré el cheque de comisión listo para usted mañana por la mañana. Shannon pensó que escuchó a los dos hombres estrecharse la mano, y pensó que sus negociaciones habían terminado. Pero entonces Darren volvió a hablar, esta vez en un tono ligeramente diferente. Señor director, hay otra consideración que debo informarle. En el pasado, nuestra empresa ha experimentado algunos, podríamos decir, cambios de opinión desafortunados por parte de aquellos a quienes hemos hecho una oferta similar. Pagábamos una comisión, y luego el pedido se cancelaba o se reducía drásticamente en consecuencia. Nuestra empresa ahora requiere el pago simultáneo por el pedido. Además, dado que pagamos comisiones con cheque de caja, es justo que exijamos que el pedido se pague de la misma manera con cheque de caja. Shannon escuchó cómo la silla del director se levantaba abruptamente. Es muy inusual, gruñó el principal. Ni siquiera sé si tengo la autoridad para emitir un cheque de caja, especialmente por una cantidad tan grande. Tienes razón, dijo la voz sedosa de Darren. Es inusual, pero también lo es la comisión que le estamos ofreciendo.
Estoy seguro de que te vendrán bien en este momento. Por supuesto, si encuentras necesario reducir el tamaño del pedido para cumplir con los estándares del departamento, lo entiendo. Otra larga pausa siguió, y Shannon se encontró escuchando con interés. Finalmente, el director habló. No, creo que podemos manejarlo. Pero asegúrate de estar de vuelta aquí antes del mediodía. Necesito asistir a un almuerzo mañana, y no sé a qué hora comenzará. Pensó Shannon, quien sabía que el director no tenía ese almuerzo en su agenda. ¿Quiere depositar ese cheque lo antes posible? Rápidamente desconectó el intercomunicador y fingió trabajar diligentemente en su computadora mientras los dos hombres salían de la oficina del director. Gracias de nuevo, señor. Espero tener una relación larga y mutuamente beneficiosa entre nuestras organizaciones, murmuró Darren. Luego se dio la vuelta y se fue sin siquiera mirar a Shannon. Mientras conducía a casa desde el trabajo esa tarde, Shannon no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Puede que no sea abogada ni policía, pero cuando escuchó la oferta de un soborno, inmediatamente supo que era un soborno. No le sorprendió especialmente que Darren pudiera haber ofrecido un soborno para obtener negocios del condado, pero aún así no podía imaginarlo como un representante de ventas, incluso uno fraudulento. Y luego estaba todo el asunto del cheque de caja. Después de hacer que el director aceptara el trato, ¿por qué Darren arriesgaría todo lanzándole una sorpresa así? Tendrían que pensar más en esa pregunta. Sus pensamientos se volvieron hacia el director, y sacudió la cabeza con disgusto. El hecho de que el viejo lascivo estuviera dispuesto a aceptar un soborno tampoco la sorprendió, y por un momento se preguntó si debía contarle a alguien lo que había sucedido. Pero ese pensamiento pasó rápidamente. No era su problema, pero sus pensamientos seguían volviendo a Darren. No esperaba volver a verlo. Su aparición en su lugar de trabajo había desencadenado una avalancha de emociones que apenas podía controlar. Esa noche, soñó con él. A la mañana siguiente, cuando Darren llegó al edificio, el director se apresuró a escoltarlo a su oficina como si fuera una celebridad. Sin interrupciones, Shannon le ladró a ella, y Shannon tuvo que luchar para contener una mueca. Tan pronto como los dos hombres desaparecieron tras la puerta cerrada, ella encendió rápidamente el intercomunicador. Cuando el director preguntó si tenía una comisión, la voz de Darren sonaba como si estuviera untada en mantequilla. Sí, respondió. Y para mostrarle cuánta confianza tiene mi empresa en usted y en el distrito escolar, déjeme mostrarle nuestro cheque de caja antes de ver siquiera su orden y pago. Shannon imaginó la escena del director arrebatando el cheque y escaneándolo ansiosamente. Después de una pausa, lo escuchó decirle a Darren, todo parece estar en orden, muy bien. Aquí está nuestro cheque y nuestro pedido por el monto que discutimos ayer. Me llevó un poco de trabajo conseguir un cheque de caja por esa cantidad, pero aquí está. Gracias, señor, respondió Darren. No se arrepentirá. Y permítanme recordarles que nuestro acuerdo continuará para todos los pedidos futuros. Verá que será un acuerdo muy favorable para todos nosotros. Muy bien, dijo el director. Y ahora, si me disculpan, debo ir a ese almuerzo del que hablé. Regresaron al pasillo y el director le dijo a Shannon que se dirigía al almuerzo. Ella asintió con la cabeza y dijo que también tomaría su descanso para almorzar. Tan pronto como los hombres se fueron, Shannon agarró su abrigo y se apresuró hacia su coche. Mientras se abría paso entre el tráfico del almuerzo, pensaba en lo que se había metido. Sin embargo, siguió adelante y pronto se encontró frente a los deteriorados apartamentos que recordaba de la noche del sábado. Se subió a su coche y esperó, esperando haber interpretado correctamente la situación. No pasó mucho tiempo antes de que viera a Darren llegar y dirigirse hacia la puerta principal. Rápidamente saltó del coche y corrió hacia él. Darren, espera. Se dio la vuelta y hubo una expresión de sorpresa en su rostro por un momento, y luego se convirtió en una mirada cautelosa. Oye, Shannon, puedes entrar, dijo y le abrió la puerta.
No había nadie más en el apartamento y una vez dentro, se volteó y la miró, cruzando los brazos. ¿Qué haces aquí?, exigió. Shannon ignoró su pregunta. Te estaba escuchando, le dijo. Escuché todo lo que hablaste con el director. Sé que lo sobornaste, ¿y qué?, preguntó en un tono hosco. ¿Me vas a delatar? Ella lo ignoró de nuevo. Pero no creo que se trate solo de un soborno. No creo que seas un vendedor de jabón. Creo que eres un estafador. Creo que ese cheque que le diste es una estafa. La boca de Darren se torció en una sonrisa torcida, pero sus ojos no sonreían. Eres más inteligente de lo que pensaba. Sí, todo el trato era un fraude y el cheque que le di fue tan falso como las promesas de los políticos, dijo. Pero el cheque que me dio el distrito escolar valía su peso en oro y ya lo he cobrado. ¿Qué pasa si el director intenta cobrar el cheque y descubre que es falso?, preguntó ella. ¿No lo denunciará a la policía? Su sonrisa burlona era aún más descarada ahora. Esa es la belleza de este caso en particular. Está acabado pase lo que pase. La única forma en que puede denunciarme es si admite que aceptó un soborno. Probablemente no querrá hacer eso hasta que se vea obligado a explicar por qué no hubo suministro de suministros de limpieza. Para entonces, yo ya me habré ido. Luego, los ojos de Darren se estrecharon. Entonces, ¿cuánto quieres por tu silencio? No quiero tu dinero, respondió ella llanamente. Esta vez él se sorprendió visiblemente. No. Entonces, ¿qué quieres? La miró intensamente. Quiero que me lleves contigo. Su respuesta lo tomó desprevenido, y pensó por un momento. Luego, su rostro se relajó y la sonrisa regresó. ¿Estás segura de que realmente quieres dejar a tu amoroso esposo, tu bonita casa en los suburbios y tu trabajo de 9 a 5? Preguntó burlonamente. ¿Realmente quieres renunciar a todo eso para huir conmigo? Una expresión bestial apareció en su rostro. Creo que he estado buscando a un hombre como tú toda mi vida. Me estoy yendo de la ciudad ahora mismo. Estaré afuera de tu casa en 1 hora. Sí. Si no estás lista para ir, no te esperaré. ¿Nos vamos en tu motocicleta?, preguntó. No. Estaré en el coche. A veces tienes que dejar tus juguetes atrás cuando vives este tipo de vida. ¿Y estás ahí?, preguntó. Como dije, tienes que estar dispuesta a dejar tus juguetes atrás. Ahora ve y estate en tu casa a la 1:30, o también te dejaré atrás. Shannon lo besó de nuevo, luego corrió hacia la puerta. Saltando a su coche, rápidamente se dirigió a la sucursal más cercana de su banco y retiró dinero de sus cuentas corriente y de ahorros conjuntas. Luego corrió a casa. Allí, agarró su maleta y su bolsa de maquillaje y las llenó rápidamente con algunas cosas que sentía que no podía vivir sin ellas. Bajando las escaleras, agarró un trozo de papel para escribirle una nota a Robert, pero no pudo pensar en qué decir. Finalmente, escribió, «Lo siento», y dejó la nota sobre la mesa de la cocina junto con su anillo de bodas. Luego salió al porche para vigilar a Darren. Mientras estaba sentada en los escalones, la duda se agitaba en ella. Este era el acto más loco e impulsivo de su vida, y su conciencia le gritaba que se detuviera antes de que fuera demasiado tarde. Pero justo en ese momento, vio un sedán poco llamativo estacionarse frente a su casa, y corrió hacia él con el aliento contenido, dejando la puerta de su apartamento sin cerrar con llave, metió sus bolsas en el maletero y luego se deslizó al asiento del pasajero mientras Darren se alejaba de la acera. Mientras conducían, los pensamientos de Shannon se volvieron hacia Robert, y por un momento sintió lástima por él. Sabía que realmente la amaba y esto lo heriría profundamente. Luego pensó en sus padres y en lo decepcionados que estarían cuando descubrieran lo que había hecho. Pero no importa, pensó furiosamente. Esta es mi vida, y no pueden intentar controlarla más.
Sé lo que quiero y lo que necesito, y lo conseguiré. Los siguientes meses pasaron como un borrón para Shannon. Darren se fue al sur a Wilmington, y los dos se instalaron en un motel barato con tarifas a largo plazo y una memoria corta. Los días y las noches eran una combinación borrosa de vacaciones y luna de miel. Nada estaba planeado. Todo se hacía por impulso. A Shannon le gustaba la falta de responsabilidad, la capacidad de dormir hasta el mediodía después de fiestas toda la noche, y el hecho de que no tenía que rendir cuentas a nadie más de vez en cuando. Pensaba en ellos, así como en Robert, pero apartaba esos pensamientos con enojo. Eso fue entonces, esto es ahora, se decía a sí misma. Vivo mi vida según mis propios términos. Hago lo que quiero. Así que Darren se sorprendió un poco cuando la despertó de su sueño una tarde y le dijo que tendría que salir a trabajar. No tenemos mucho dinero, explicó. Necesitamos hacer algo de dinero. Para ese momento Shannon estaba despierta, aunque todavía algo confundida. ¿Qué quieres que haga?, preguntó irritada. Ignoró su pregunta. Será secretaria legal, le informó. Pero no sé nada sobre trabajo legal, protestó. Tampoco sabes nada sobre trabajo de paloma, respondió calmadamente. Pero lo aprenderás. Pero primero necesitamos ir de compras. Después del almuerzo, fueron a la tienda Nordstrom en el centro comercial Christiane al suroeste del centro de Wilmington. Caminando por el departamento de mujeres, Shannon notó a Darren paseando a unos pasos de distancia de ella con el rabillo del ojo mientras ella seguía comprando. Pronto encontró una falda lápiz negra de Alexander Wong con una abertura con cremallera en el costado. Inmediatamente supo que era perfecta y le preguntó a la dependienta si podía probarla para ver si le quedaba bien. El ajuste era perfecto. Al salir del probador, colgó la falda de nuevo en el estante, dejándola sobresalir un poco entre las demás. Luego le dijo a la chica que quería ir de compras de nuevo y pasó a las blusas. Revisando los mostradores de exhibición, Shannon pronto se decidió por una blusa blanca de manga larga que parecía apropiada para la oficina. Recordando las instrucciones de Darren, se probó una talla más pequeña de lo que normalmente usaba. Después de admirarse en el espejo del probador, devolvió la blusa al estante nuevamente, dejándola sobresalir ligeramente. Desde allí, se dirigió al departamento de calzado y, después de probar varios estilos, seleccionó un par de elegantes zapatos de tacón alto negros, que compró en efectivo a pesar del precio de $300. Luego procedió casualmente a la plaza de comidas y se sentó en una silla. Unos minutos más tarde, Darren se le unió, llevando una bolsa grande de Champ Sports. ¿Compraste todo?, preguntó preocupada. Y cuando él asintió con la cabeza, ella preguntó, ¿tal vez deberíamos irnos de aquí? No, respondió él con displicencia. Está todo claro. ¿Qué te hace estar tan seguro?, preguntó ella. Es simple, dijo él. Las tiendas no están buscando hombres que roben ropa de mujer. Alguien podría haberte estado observando mientras caminabas por la tienda, pero por lo general no prestan atención a los hombres que merodean en el departamento de mujeres. Entonces, ¿por qué tuve que comprar esos zapatos caros?, preguntó ella, aún sintiéndose inquieta. Por 3 razones, dijo él. Primero, los vendedores de zapatos vigilan de cerca su mercancía, por lo que los zapatos son difíciles de engañar. Segundo, esos zapatos tan caros suelen tener chips de identificación que necesitan ser desactivados antes de salir de la tienda. Por último, si alguien sospecha de ti, te olvidarán tan pronto como realices la compra. Un ladrón nunca compraría nada, especialmente un artículo tan caro. A pesar de sus aseguramientos, Shannon se sintió aliviada. Cuando finalmente llegaron de regreso al motel, Darren encendió el canal del clima y miró durante varios minutos. Finalmente, apagó el televisor. Parece que mañana será un buen día para cazar palomas, dijo. Eso es lo que haremos. Shannon no estaba emocionada de ser parte del engaño de Darren.
En su mente, era una cosa estar en connivencia con él, y otra muy distinta convertirse en participante activa. Sin embargo, no veía ninguna manera de evitarlo. Así que al mediodía del día siguiente, se dirigió nerviosamente hacia Delaware Avenue hacia el Parque DuPont. Llevaba puesta la ropa que Darren había robado de la tienda el día anterior, y esperaba parecerse a la secretaria que se suponía que era. Ya había visto a Darren al otro lado de la calle y medio bloque adelante de ella. Cuando llegó al pequeño parque, él hizo un gesto discreto con la mano, y ella miró a su derecha para ver a un hombre sentado en un banco junto a la fuente. Miró de vuelta a Darren para asegurarse de que no estaba equivocada y, al verlo asentir, se acercó al desconocido por detrás. Parecía tener unos 60 años y tenía el cabello gris y escaso. Vestía traje y corbata, y cuando ella se acercó, estaba claro que el traje era de un estilo antiguo, como lo evidenciaban los puños y el cuello desgastados. Ella respiró hondo. Era hora de las presentaciones. Señor, lo siento, señor, creo que se le cayó esto, dijo, extendiéndole un sobre de negocios grande y sin marcar. El hombre se giró para mirarla, y Shannon notó que incluso mientras estaba mirando el sobre que ella sostenía, aprovechó la oportunidad para mirarla una vez más antes de responder. Darren sabía lo que estaba haciendo cuando me hizo vestir así, pensó ella aprobadamente. No, lo siento, señorita. No me pertenece, dijo el anciano con una sonrisa. ¿Está segura?, preguntó Shannon. Lo noté bajo el banco justo donde está sentado. Él negó con la cabeza nuevamente. No, no es mío. Pero gracias por preguntar. Shannon se sentó en el banco junto a él y observó cómo su mirada viajaba hacia la abertura de su falda. ¿Qué hacemos con este sobre?, preguntó ella. Se siente pesado. Se lo entregó y él lo sopesó en sus manos. Luego se lo devolvió. Tal vez haya una dirección o algo dentro que nos diga a quién pertenece, dijo ella, tratando de mirar al hombre mayor a los ojos. Buena idea, dijo él, disfrutando claramente la oportunidad de pasar tiempo con la joven. Bonita. Cuando ella abrió el sobre y sacó su contenido, suspiró dramáticamente. Dios mío, hay dinero adentro. Ella empujó el sobre de vuelta a sus manos y vio cómo se le abrían los ojos al darse cuenta de lo que había visto. ¿Cuánto dinero hay ahí dentro?, preguntó emocionada, y él sacó los fajos de billetes en su regazo. Ahora era su turno de jadear. Estos son fajos de billetes de 100 pesos, dijo en voz baja. Comenzó a contarlos rápidamente, y cuando terminó, se volvió hacia ella y dijo, hay 20 paquetes aquí y hay 25 billetes en cada uno. Eso significa que hay $50,000 aquí adentro. Ella lo miró con los ojos bien abiertos. ¿Podemos quedárnoslos? Después de todo, no hay nombre ni apellido en el sobre, y no hay nada adentro que indique a quién pertenecen. Eso serían 25,000 pesos para cada uno de nosotros. Vio el entusiasmo en sus ojos, pero aún no se había calmado completamente. Creo que deberíamos informarlo a las autoridades en caso de que alguien lo haya perdido, dijo. Pero cuando ella lo miró, decepcionada, él agregó rápidamente, pero tal vez si nadie lo reclama, podamos quedárnoslo. Shannon inclinó la cabeza cuando una idea la golpeó. Mi jefe es abogado. Trabaja en el edificio al otro lado de la calle. Déjame llamarlo. Él sabrá qué hacer. Antes de que su interlocutor pudiera responder, sacó su teléfono celular y llamó desafiante a su jefe. Después de una conversación de unos minutos, colgó y se volvió a dirigir al hombre. Dijo que estaba camino a una reunión, pero que pasará por aquí en camino. Oh, mira, allá va, señaló a la figura de Darren, que vestía un traje azul oscuro, camisa blanca y corbata a rayas y llevaba un pesado maletín legal. Después de las presentaciones, Shannon le explicó la situación. Darren tomó el sobre y le echó un rápido vistazo al contenido. Mirando a Shannon y al hombre mayor, Darren asintió sabiamente. Sé exactamente qué es esto, dijo. Lo he visto antes. Es dinero de drogas.
Alguien iba a pagarlo, pero algo salió mal. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Shannon. Por supuesto que tenemos que informarlo a la policía. Pero me complace decirles que después de que se completen algunas formalidades, el dinero pertenece al que lo encontró. Shannon chilló y abrazó a su compañero en la alegría. Él respondió felizmente a su abrazo. Antes de que te emociones demasiado, interrumpió Darren, hay una pequeña complicación. Los que estaban sentados en el banquillo se miraron preocupados y luego al abogado. El problema es, continuó, que el sobre sin marcar es uno de los trucos utilizados para el lavado de dinero. Afirman haberlo encontrado. Luego, cuando queda sin reclamar y lo toman posesión, tienen dinero limpio. Pero nosotros no somos traficantes de drogas, objetó el hombre mayor. Lo sé, respondió Darren. Pero necesitan convencer a la policía de eso, no a mí. Hizo una pausa por un momento para dejar que la frustración se apoderara, y luego habló nuevamente. Creo que sé cómo hacerlo. Si cada uno de ustedes pone un poco de su dinero, mostrará a la policía su integridad. Además, ningún traficante de drogas jamás pondría su dinero de esa manera. Shannon vio la duda en el rostro del hombre mayor, así que habló rápidamente. Eso tiene sentido para mí. ¿Cuánto deberíamos contribuir para mostrar buena fe? Sería ideal si cada uno de ustedes contribuyera con la mitad del monto total. Eso mostraría claramente a la policía que son honestos y no están tratando de hacer algún esquema de lavado de dinero. Shannon habló rápidamente de nuevo. Tengo un poco más de 25,000 pesos en una cuenta de ahorros en el banco al otro lado de la calle. Si significa una oportunidad para duplicarlo, estoy dispuesta a hacerlo. Especialmente porque lo vamos a entregar a la policía. Se volvió hacia su compañero. ¿Y tú? ¿Puedes hacer lo mismo? Cuando dudó, ella continuó rápidamente. Mi esposo y yo realmente podríamos usar 25,000 pesos. Apuesto a que tú también podrías usar esa cantidad. Sí, podríamos usarlo, estuvo de acuerdo el hombre mayor y luego pareció tomar una decisión. Mi banco está a la vuelta de la esquina. Puedo retirar 25,000 pesos de mi cuenta de jubilación. Genial, murmuró rápidamente Darren. Ahora, esto es lo que necesitan hacer. Cada uno de ustedes debe retirar el dinero mientras yo. Y llama a la policía. Recuerda pedirle al banco que ponga el dinero en un sobre junto con el comprobante de retiro y lo selle. De esa manera, no habrá preguntas sobre de dónde proviene el dinero, y luego vuelve aquí lo antes posible. Shannon agarró la mano de su nuevo amigo y lo sacó emocionada del banco. Vamos. Dijo emocionada. Vamos. Él tomó felizmente su mano y se alejaron del parque. Después de cruzar la calle, la soltó con cierta reluctancia para dirigirse a su banco. Ned Shannon ya estaba esperando con el sobre cuando el hombre de pelo gris regresó. Resoplando con prisa, Darren tomó el gran sobre que habían encontrado y lo abrió para que ambos pudieran ver los 50,000 pesos dólares que había dentro. Luego puso los sobres de Shannon y el hombre mayor allí, cerró la solapa, la lamió y la selló. Ahí está, dijo triunfante. Así la policía sabrá que no ha sido manipulado. Luego revisó su reloj desafiante. ¿Y dónde están esos detectives? Sacó su teléfono celular, se volvió hacia otro lado, hizo una llamada y comenzó a hablar. Incluso escuchando solo un lado de la conversación, era obvio para Shannon y su nuevo amigo que algo estaba mal. Darren se volvió hacia los dos nuevamente, con el dedo sobre el altavoz. Ha habido un accidente y han tenido un retraso, les informó. Será aproximadamente 15 minutos antes de que puedan llegar aquí. Miró alrededor y luego de nuevo a los dos. Miren, no me siento cómodo teniendo esta cantidad de dinero a simple vista. Necesitamos ponerlo en algún lugar más seguro. Se volvió hacia el hombre mayor. ¿Está estacionado tu auto cerca? El hombre de pelo gris asintió rápidamente.
Sí, estoy estacionado en el primer nivel del estacionamiento allá, dijo. Bien, dijo Darín aprobadamente. Iremos allí y bloquearemos el sobre en el maletero de tu auto. Le informaré a la policía dónde encontrarte. Con esas palabras, se dio la vuelta, dijo unas cuantas frases más y colgó. Los tres cruzaron la calle y entraron al estacionamiento con el hombre mayor caminando al frente. Ese es mi auto allí, les dijo, señalando un Chevrolet en el medio de una fila. Mientras se acercaban al auto, hubo un sonido metálico contra el concreto y Shannon emitió un ligero chillido. Ups. Se me cayó el teléfono. Se inclinó cautelosamente y comenzó a rebuscar en el suelo antes de recuperarlo. Cuando se puso de pie, vio a un hombre mayor mirándola fijamente. Le ofreció el teléfono. ¿Crees que estará bien? Él tomó el teléfono de ella para examinarlo, y Shannon observó sobre su hombro cómo Darren cambiaba el sobre de dinero por exactamente el mismo que había sacado de su maletín. Cuando Shannon y su amigo se volvieron hacia Darren, él extendió el sobre y le pidió al anciano que abriera el maletero. Cuando lo hizo, Darren metió desafiante el sobre dentro y cerró la tapa ruidosamente, pidiendo al hombre que volviera a cerrar el auto. Me siento mejor ahora, dijo alentadoramente. Luego revisó su reloj nuevamente. Lo siento, pero si no me apuro, llegaré tarde a mi reunión. La policía debería estar aquí en cualquier minuto, así que ustedes dos solo esperen por ellos aquí junto al auto. Antes de que pudieran decir algo más, se alejó apresuradamente. El hombre mayor miraba inquieto a su alrededor, y Shannon rápidamente agarró su brazo. Así que cuéntame, preguntó con una expresión tranquilizadora en su rostro, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero pronto? El hombre estaba hablando sobre vacaciones en Europa y otros sueños, y Shannon asintió y sonrió en acuerdo. Cuando él hizo una pausa para recuperar el aliento, una expresión de incomodidad apareció en el rostro de Shannon. Maldición. Realmente necesito usar el baño. Voy a correr al baño de damas en el banco y luego vuelvo enseguida. Se inclinó y besó su mejilla. No te vayas, dijo con una sonrisa y se apresuró hacia la puerta del vestíbulo. En lugar de detenerse, siguió directamente a través del vestíbulo. Una vez fuera del edificio, giró hacia el oeste. Y caminó por la calle hasta llegar a un callejón. Darren estaba estacionado allí con el motor en marcha. Cuando se alejaron, casi temblaba de la emoción de la adrenalina. ¿Cómo lo hice?, preguntó emocionada. Como una profesional, cariño, como una profesional, respondió Darren. Así es como se hace un timo de la paloma. Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que abra el maletero y encuentre un sobre lleno de periódicos, preguntó ella. Mucho después de que nos vayamos de aquí, respondió Darren. Ella rió alegremente y se recostó en su asiento mientras se dirigían hacia el motel. Al llegar al motel, Darren se volvió y miró a Shannon. Entra y espérame. Necesito pasar por el banco de inmediato. ¿Qué banco?, preguntó ella confundida. El Banco de Moscú, respondió él tranquilamente. ¿El Banco de Moscú?, preguntó ella sorprendida. Nunca he oído hablar de él. ¿Por qué deberías ir allí? Es mejor que no lo sepas, respondió bruscamente. Al notar su melancolía, se apresuró a continuar. Cuando regrese, saldremos a divertirnos. Mientras esperaba a Darren, Shannon empezó a reflexionar sobre lo que acababan de hacer. Ahora que la euforia de un éxito en el engaño se había ido, no pudo evitar pensar en el anciano al que acababan de robar. La culpa se removió en ella al recordar su ropa desgastada, pero la empujó enojada fuera de sus pensamientos. Probablemente tiene un montón de dinero en el banco, se dijo a sí misma. No lo echará de menos. Aún así, empezaba a sentirse un poco deprimida. Quería vivir con el chico malo, pero nunca pensó que tendría que estar involucrada en sus asuntos. Mi papá simplemente moriría si se enterara, pensó, y también lo haría Robert. El pensamiento la enojó consigo misma.
¿Por qué debería importarme lo que piensen? Se preguntó con disgusto. Para desequilibrarse a sí misma. Sacó un porro de la bolsa de Darren y lo encendió. Cuando Darren regresó, ella estaba colocada, riendo y con hambre. Darren se divirtió con esto. Vamos, cariño, le dijo. Vamos a comer y luego jugaremos un poco. Una semana después, Darren informó a Shannon que era hora de seguir adelante. Nos vamos en cuanto regrese, le dijo. Cuando ella preguntó a dónde iba, él dijo, a una reunión de negocios. Después de que Darren regresó, los dos rápidamente cargaron sus pertenencias en un automóvil poco llamativo. Darren pasó por la oficina del motel, pagó la factura y luego se puso al volante y condujo hacia el norte por la enero de 1995. ¿Volvemos a Filadelfia?, preguntó Shannon. No, respondió bruscamente, a Newark. ¿Por qué Newark?, preguntó Shannon con curiosidad. Porque tenemos grandes oportunidades comerciales allí, respondió Darren. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó Shannon, y Darren soltó un suspiro audible. Está bien, dijo. Tenemos mucho tiempo por delante, así que creo que ahora es un buen momento para hablar sobre ello. ¿Recuerdas el fraude que hice en Filadelfia con el consejo escolar?, preguntó, mirando a Shannon. Por supuesto, respondió ella. Es una situación similar en Newark, pero a una escala mucho mayor. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos conseguir un botín muy grande que nos mantendrá ocupados durante mucho tiempo. ¿Por qué no podemos hacerlo en Wilmington?, preguntó Shannon, desconcertada. ¿Qué tiene de especial Newark? Darren rodó los ojos y comenzó a regañarla como a una niña. Newark tiene el sistema educativo más grande de Nueva Jersey, pero tiene una de las tasas de graduación más bajas del estado. El sistema escolar se deterioró tanto que el gobierno estatal se hizo cargo en 1995 y lo ha estado administrando desde entonces. El sistema también está subfinanciado y envuelto en corrupción. Eso no suena muy prometedor para mí, dijo Shannon. Puedes pensar así, pero hay otro lado de la moneda. Los problemas son tan conocidos que el sistema ha recibido mucho dinero de buenos samaritanos con buenos corazones que intentan ayudar. El tipo que fundó Facebook donó $100 millones de dólares, y otras personas ricas también han contribuido. Todos están buscando formas de poner en marcha el sistema, y ahí es donde entramos nosotros. Estaba claro por la mirada. La cara de Shannon que todavía no entendía de qué estaba hablando Darren. La última solución rápida que quieren intentar es entregar computadoras a los estudiantes para ayudarlos con sus tareas escolares, continuó Darren. Shannon estalló en risas. Sí, como si eso fuera a ayudar. Solo pasarán todo su tiempo en Facebook o jugando juegos. Puede que sí, respondió Darren. ¿Pero a quién le importa? Lo importante es que esta es una gran oportunidad para nosotros. Entraremos y les ofreceremos venderles un contenedor completo de iPads a precio de descuento y aceptarán la oferta. ¿Dónde vamos a encontrar un contenedor lleno de iPads?, preguntó Shannon incrédula. Nuestros amigos en el Banco de Moscú ya tienen uno, respondió Darren. Bien, ahora tienes que contarme, exigió Shannon. ¿Qué es el Banco de Moscú? En realidad no es un banco, dijo Darren. Solo lo llamo así porque están dispuestos a financiar estafas y otros tipos de crimen. En realidad, son parte de la mafia rusa. ¿Por qué la mafia rusa financiaría los tratos de otras personas? ¿Por qué no hacen sus propios tratos? Es simple, dijo Darren. Pueden ganar mucho dinero sin arriesgar nada. ¿Y qué pasa si la estafa sale mal o sus prestatarios son arrestados? Me parece que sería un gran riesgo. No son como un banco normal, explicó Darren. Si les tomas prestado dinero, lo devuelves con intereses pase lo que pase. Si terminas en la cárcel, tu familia tiene que pagar. No hay escapatoria de pedirles prestado a estos tipos.
Shannon no estaba convencida. ¿Y si la familia no puede o no quiere pagar? Darren se estremeció. Créeme, no quiere saber qué pasaría entonces. Digamos simplemente que el banco no tiene un problema de deuda morosa. Siempre cobran el dinero. Entonces, ¿dónde consiguieron estos tipos rusos el contenedor de iPad? Preguntó Shannon. Darren rodó los ojos como si fuera una simple. Por supuesto que lo robaron, le dijo. ¿Y simplemente nos lo van a dar? Preguntó ella, aún sin entender. No, dijo Darren lentamente, como si hablara con un niño. No nos lo van a dar. Nos lo van a prestar junto con el dinero que necesitaremos como capital inicial. A cambio, obtendrán la mitad de las ganancias de nuestra pequeña estafa. ¿La mitad? Explotó Shannon. Nosotros asumimos todo el riesgo y ellos obtienen la mitad. Suena como mucho, lo sé, pero piénsalo. ¿Dónde más tenemos la oportunidad de obtener $2 millones en un solo trato? ¿$2 millones? Estás bromeando, ¿verdad? Haz la cuenta tú misma, dijo Darren. Hay 10.000 iPads en este contenedor, y son dispositivos elegantes y delgados con 128 GB de memoria. Estos dispositivos se venden al público por $800 cada uno. Los vendemos al sistema escolar a mitad de precio, lo que los hace ver como héroes malditos. Y obtenemos $4 millones. Lo dividimos con el Banco de Rusia y nos llevamos 2 millones frescos. Con ese tipo de dinero, podemos ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa. Apartó la vista de la carretera para ver cómo estaba tomando todo esto y vio que todavía tenía una expresión escéptica en su rostro. ¿Realmente crees que puedes engañar a la junta escolar o a cualquier otra persona para que compre mercancía robada? Preguntó ella. Él sonrió. Nuestros nuevos socios me dijeron que el tipo con el que vamos a tener que lidiar es Gordon Sesterman, jefe de la Fundación Futuro de Hoy de Newark. Este tipo está doblado de dos maneras. Tiene ambiciones políticas y no es muy exigente sobre de dónde pueden venir los posibles fondos de campaña, así que creen que se puede influir en él. Pero de todos modos, no voy a engañar a este tipo. ¿No entiendo? Preguntó ella incrédula. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hizo una pausa y sonrió aún más ampliamente. No lo voy a engañar. Tú lo vas a hacer. ¿Yo? Jadeó ella, asombrada. No sé cómo hacer algo así. No te preocupes, cariño. Te acompañaré en cada paso del camino. En tus manos será pan comido. Al día siguiente de registrarse en un motel económico cerca del aeropuerto de Newark, Darren y Shannon viajaron a Manhattan para otra sesión de compras. Regresaron con un armario lleno de, incluyendo lencería de agent provocateur, un traje de mujer gris oscuro de Armani de Saks Fifth Avenue y un par de botas negras de tacón alto de Ante de Beverly. Como antes, su única compra fueron las botas por las que pagó en efectivo. Los dos pasaron el resto de la tarde discutiendo qué debería hacer Shannon y cómo debería responder a las preguntas e inquietudes que pudiera tener Gordon Sesterman. Darren ya había contactado con la oficina de Sesterman en Fonda para concertar una reunión e introducir a la señorita April Johnson, vicepresidenta de ventas de recursos globales, como la persona a la que llamar. Todas las marcas son iguales, le aseguró Darren. Si puedes hacer que se centren en la recompensa, se convencerán a sí mismos de que todo lo demás que dices es verdad. Una vez que empiecen a imaginar el premio, querrán creerte. Shannon pasó una noche inquieta. No solo estaba nerviosa por el papel que iba a desempeñar, sino que también estaba especialmente preocupada por su creciente participación en los planes de Darren. Sin embargo, una vez más, no veía ninguna manera de apartarse del camino elegido. A la mañana siguiente estaba tan nauseabunda que no pudo comer nada antes de la reunión. Pero después de ponerse un chándal y las botas, se sintió un poco mejor. Antes de subirse al taxi que la llevaría a la oficina de la fundación, Darren le dijo: «Recuerda,
cariño, tienes un arma secreta. Eres hermosa. Es difícil para un hombre decir no a alguien como tú. Shannon esperaba que tuviera razón. Acomodándose en la oficina de Sesterman, rápidamente habló sobre lo que había ensayado con Darren. Recursos Globales, le dijo, habían comprado un contenedor de 10.000 iPads a precios ridículamente bajos. Eran modelos de lujo de $800, pero su empresa podría ofrecérselos a la fundación a mitad de precio si podía llevarse todo el lote. Era una historia absurda, y Shannon estaba segura de que Sesterman la echaría rápidamente de su oficina. Pero al relatar su propuesta, pronto quedó claro que Sesterman estaba prestando más atención a su cuerpo que a sus palabras. Para asegurarse de que estaba en lo correcto, cruzó y descruzó las piernas varias veces, y cada vez él escrutó el movimiento como un niño examinando juguetes a través de la ventana de una tienda. «Puedo usar esto», pensó, y su confianza comenzó a crecer. Rápidamente apartó su atención de los detalles del trato y comenzó a elogiar el trabajo que estaba haciendo la fundación y la importancia del papel que estaba desempeñando Susterman. Al ver su reacción positiva, comenzó a describir lo que sería un gran logro comprar tantas tabletas para el sistema escolar. Siguió especulando sobre la publicidad favorable que tal logro generaría y las implicaciones políticas del éxito. La gente de Newark está buscando un líder que tenga la visión para los problemas de la ciudad y la determinación para llevar esto a cabo, dijo. Para la persona adecuada, esto podría ser un verdadero cambio de juego. Mi empresa estaría interesada en apoyar a tal líder, continuó. Estamos dispuestos a contribuir con un dinero inicial para ayudar a lanzar una campaña política. Estamos hablando del 1% de las ventas como una especie de comisión que sería muy útil para lanzar una campaña para alcalde. Lo vi hacer cálculos. Sí, dijo lentamente. $40.000 serían muy útiles. Lo interrumpió deliberadamente, justo como Darren había planeado. No, señor Sesterman. No es el 1% de nuestro precio para usted, sino el 1% del valor al por menor. Sus ojos se abrieron de par en par. Exactamente $80.000, dijo, sonriendo ligeramente. Parecía estar mirando al vacío. Luego sus ojos se enfocaron en su rostro y se estrecharon. Me ha dado mucho en qué pensar, señorita Johnson, dijo lentamente. Me gustaría tener un poco más de tiempo para pensar en su propuesta antes de tomar una decisión final. La sonrisa de Shannon se amplió. Por supuesto, señor Sesterman. Pero debe darse cuenta de que tenemos otras oportunidades potenciales para mover esta mercancía. La rotación rápida de inventario es la clave del éxito para. Userman la miró astutamente. Asintió. Entiendo todo eso. ¿Por qué no nos encontramos a la misma hora mañana para continuar nuestras discusiones? Shannon sonrió, se levantó con gracia y extendió su mano para estrecharla. Lo esperaré con interés, respondió calmadamente. Luego se dio la vuelta y salió de su oficina. Cuando regresó con Darren, estaba ardiendo de emoción por contarle todo lo que había pasado. Oh, Dios mío, Darren. Creo que esto podría funcionar. Apenas hizo preguntas, y cuando comencé a hablar sobre lo que esto podría hacer por él. ¿Sabes lo que esto significa, cariño? Si podemos hacer esto, saldremos de aquí con $2 millones. Podemos ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa. Cuando Shannon regresó para una reunión de seguimiento al día siguiente, llevaba otra ropa robada de la tienda que era apropiada para los negocios. Entró en la oficina de Sesterman con confianza, y la respuesta inicial de él solo reforzó su actitud. Señorita Johnson, he revisado cuidadosamente la propuesta de su empresa y la encuentro extremadamente interesante. Está enganchado, pensó ella, tratando de no traicionar el triunfo en su rostro. Sin embargo, en el transcurso de mi investigación, me encontré con una situación interesante que me gustaría compartir contigo, continuó Sesterman. Hace unos 9 meses, un sistema escolar en Filadelfia contrató para comprar una gran cantidad de suministros de limpieza a un nuevo proveedor.
Después de que los suministros nunca fueran entregados, se realizó una investigación. Al final, el jefe del departamento de compras admitió que había recibido un soborno de un proveedor falso. Con esas palabras, la emoción de Shannon se convirtió en miedo. «Oh, Dios mío», pensó. «Él sabe de nosotros. La policía debe estar afuera en este momento, lista para arrestarme». Su corazón se aceleró y el sudor brotó bajo sus axilas. Era todo lo que podía hacer para no correr hacia la puerta. Pero lo que realmente me pareció interesante de esta historia, continuó Susterman, es que el soborno que recibió el director de compras fue en forma de cheque de caja. Irónicamente, ese cheque de caja era tan falso como el contrato de suministro en sí. Shannon se preguntó si debería desmayarse. Susterman le sonrió con suficiencia. El filósofo George Santayana dijo famosamente que aquellos que no aprenden las lecciones de la historia están condenados a repetirlas. Así que para no correr el riesgo de repetir esa desagradable lección, aceptaré su oferta, pero con 3 condiciones. Si no puede cumplir con las 3, entonces no tenemos nada más de qué discutir. Shannon quedó atónita, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. ¿No va a arrestarme? ¿Realmente va a aceptar el trato?, se preguntó en confusión. Ignorando la confusión interna de su visitante, Susterman continuó: «Aquí están mis primeras condiciones. La contribución a la campaña que su empresa está dispuesta a hacer debe ser en efectivo y debe entregarse al mismo tiempo que se entrega el producto». Shannon ya se había recuperado un poco de su pánico, pero la condición de Susterman era alarmante. «¿Cómo vamos a conseguir $80,000 en efectivo?», se preguntó. Pero mantuvo una expresión impasible en su rostro, y Susterman continuó: «La segunda condición es que yo debo ver la mercancía yo mismo. No compraré nada hasta que haya visto los 10,000 de estos iPads». Cuando Shannon se quedó en silencio, Susterman sonrió y aclaró la garganta. «Mi tercera condición es de naturaleza diferente, más personal. Antes de finalizar nuestro trato, se requerirá que pases la noche conmigo en el Hotel Meadowlands Hilton». Shannon dio un respingo y se levantó de su silla, mirando a Susterman con shock. Pero antes de que pudiera decirle dónde meter sus términos, se contuvo y volvió a sentarse lentamente. Tratando de reponerse, le dijo: «No esperaba algo así de usted, señor Susterman. Estoy horrorizada por lo que está exigiendo. Creo que sería mejor discutirlo con mis colegas. Buen día, señor». Con estas palabras, se levantó de nuevo y se dirigió hacia la puerta. Sus palabras de despedida la hicieron detenerse. «Por favor, no lo piense mucho, señorita Johnson. Mi oferta no debe ser retrasada. Rotación rápida de inventario, ¿entiende?». Shannon apretó los dientes de furia pero no dijo nada más. Cuando regresó al motel, su mirada enojada le dijo a Darren que las cosas habían salido mal. Antes de que pudiera hablar, él exigió: «¿Qué pasó? ¿Qué salió mal?». Cuando ella le contó sobre la demanda de dinero de Susterman, Darren no lo vio como un problema insoluble. «No esperaba eso, pero creo que podemos prescindir de eso. Déjame hablar con los rusos y ver qué dicen». De manera similar, la demanda de mostrar la mercancía no molestó a Darren. «Los rusos han recibido el contenedor en el puerto de Newark. Arreglaré una presentación especial para Susterman. Cuando los llame sobre los $180, podría funcionar para nosotros, Shannon». «Estará bien». Shannon se estaba poniendo más enojada por segundo. «No, no lo estará», gritó. «Porque no voy a acostarme con ese bastardo. Esa es su tercera condición», exclamó Darren. «Quiere entretenerte. Eso es genial. Eso significa que está dentro. Lo atrapamos, cariño. Lo atrapamos». Shannon quedó atónita por su respuesta. «No soy una prostituta», protestó. «No quiero pasar la noche con ese estirado». Darren agarró sus hombros tan fuertemente que Shannon se estremeció.
Madura, Shannon, le gritó. Es hora de que te des cuenta de que estás usando todos los trucos que tienes en este juego. Ya los estás usando para vender. Ahora usa algunos más para cerrar el trato. ¿Pero qué hay de ti y yo?, preguntó Shannon, casi llorando. ¿Cómo me tratarás si lo entretengo? ¡Alá! Darren puso su brazo alrededor de sus hombros y la atrajo hacia él. Luego levantó su mentón para mirarla a los ojos. Cariño, te amaré aún más si lo logras. Es como ganar la Serie Mundial. Es épico. Una noche con la etiqueta no significa nada para mí. Shannon lo miró, queriendo creer que todo estaba bien, pero aún no estaba feliz. No había querido ser parte del engaño desde el principio, y ahora sentía que Darren la estaba usando y lo que veía en sus ojos no la hacía sentir mejor. Aún así, quería hacerlo sentir orgulloso de ella, y tenía que admitir que quería las recompensas que este trabajo les podía brindar. Después de unos minutos, le dijo a Dan con reticencia que haría lo que él quisiera. Con la crisis evitada, Darren quería volver a los otros términos de Sesterman, y tenía un plan madurado. Ahora que sabemos que lo tenemos en nuestras manos, creo que podemos usar el dinero en efectivo como palanca en su contra. Con la guía de Darren, Shannon llamó a Sesterman y le informó que el acuerdo era aceptable y quedó en reunirse con él en el hotel 2 noches después. Sesterman estaba claramente entusiasmado, pero la señorita Johnson rápidamente lo hizo volver a la realidad. Tenemos una condición propia. Si quieres nuestra contribución a la campaña en efectivo, tendrás que pagar por las computadoras también en efectivo. Susterman comenzó a despotricar, pero Shannon lo interrumpió. La justicia es justicia, Sesterman. Así como garantizas que no te engañarán con un cheque falsificado, tenemos que garantizar que no nos engañarán con un pedido falso. De esa manera, todos estarán en igualdad de condiciones y no habrá malentendidos. Sesterman estaba indignado. ¿Cómo demonios esperas que consiga $2 millones en efectivo? Y aunque pudiera, el billete más grande en circulación es de $100. ¿Tienes idea de cuánto pesaría esa cantidad de efectivo? Shannon apagó el sonido y miró a Darren con una expresión preocupada. Pero Darren le dijo, aguanta. Ella silenció el sonido en el teléfono y dijo, si no puedes tomar el efectivo, ofrécenos otra opción. De lo contrario, el trato se cancela. Sesterman continuó furioso, pero se calmó después de unos minutos. ¿Qué tal los eurobonos?, preguntó de repente. Son iguales que el efectivo. Hay una cantidad considerable de eurobonos en el financiamiento. Podría usarlos para esta compra. ¿Funcionaría? ¿Funciona? Cuando Shannon miró a Darin, él encogió los hombros indeciso, luego rápidamente escribió en un trozo de papel y se lo mostró. Déjame consultar con nuestros expertos financieros, señor Susterman. Shannon dijo. Debería poder volver a comunicarme contigo en menos de una hora. Cuando Shannon colgó, Darren llamó rápidamente a su interlocutor ruso y comenzó a explicar lo que había sucedido. Luego escuchó durante mucho tiempo antes de colgar. ¿Qué dijeron?, preguntó Shannon ansiosa. Los rusos me dijeron que los eurobonos son emitidos por corporaciones y gobiernos en Europa. Son como bonos al portador. Quien posea los certificados puede canjearlos por efectivo en cualquier momento. Los rusos dijeron que a menudo los utilizan para blanquear dinero. Si los bonos son legales, los aceptarán. ¿Y qué significa eso?, preguntó Shannon indecisa. Darren comenzó a dar vueltas por la habitación. Significa que lo tenemos, gritó. ¿Realmente quiere este trato? Apuesto a que ya comenzó a redactar su anuncio de campaña. Cuando se calmó, Shannon llamó a Sesterman y confirmó que el pago de los eurobonos sería aceptable. El trato estaba hecho. Después de que pasara la emoción inicial, las emociones de Shannon comenzaron a fluctuar de arriba a abajo. Darren la elogiaba constantemente, diciéndole que el engaño no podría tener éxito sin ella,
y le encantaba sentir que era tan importante para él. Sin embargo, otras veces, sentía que era solo un peón utilizado en el juego de Darren, y se preguntaba cómo se sentía realmente Darren acerca de ella. Lo que más la enfurecía era la idea de que él pudiera obligarla a prostituirse, y el hecho de que Darren estuviera dispuesto a ponerla en ese papel la enfurecía aún más. A pesar de sus dudas, 2 días después, Shannon se encontró en el vestíbulo del Hotel Meadowlands Hilton. Había llegado temprano a propósito y estaba sentada en el extremo opuesto del vestíbulo. Durante la cena, acompañada de varias botellas de vino, Sesterman habló extensamente sobre el trabajo de la fundación. Sus relatos presumidos sugerían que los logros de la fundación eran directamente atribuibles a su liderazgo. Shannon trató de parecer entusiasta, pero sus pensamientos divagaban. Mientras escuchaba a Sesterman, vio a un hombre que se parecía mucho a su padre. El parecido le trajo recuerdos de su padre sermoneándola. No puedes hacer eso, Shannon. Las niñas buenas no actúan así. No quieres que la gente hable de ti. Haré lo que quiero hacer, pensó ella, y nadie podrá decirme lo contrario. Toda su renuencia anterior se evaporó. Impulsivamente. Se inclinó sobre la mesa e interrumpió el monólogo de Sesterman. Eso es muy interesante, pero ¿no quieres llevarte la botella de vino a la habitación y continuar la conversación allí? En la habitación, ella continuó mandando. Cerrando la puerta, agarró la botella de vino y dio varios sorbos grandes directamente de ella. Después de eso, se pusieron manos a la obra y se quedaron dormidos. Unas horas más tarde, se despertó confundida, sin darse cuenta de dónde estaba. Pero la vista por la ventana de las luces de Manhattan rápidamente le recordó todo lo que había sucedido esa noche. Al recobrar el sentido, una sensación de euforia la invadió. Se regodeaba en el pensamiento de que había engañado a este tipo que pronto les daría 2 millones de pesos en efectivo. Ahora hablemos de negocios, dijo él. Así es como va a funcionar. Te encontrarás conmigo en mi oficina esta noche a las 5, lleva contigo 80,000 pesos en un maletín. Ven solo. Nadie más, o el trato se cancela. Los eurobonos estarán esperándome. Contaré el efectivo y tú contarás los bonos para asegurarte de que todo esté en orden. Entonces, cuando ambos estemos satisfechos, tú y yo iremos a la bóveda que he alquilado. Llevarás un candado resistente contigo, y yo también. Ambos cerraremos con llave el dinero para que nadie pueda hacer trucos. Dejaremos el dinero en el casillero mientras inspeccionamos la mercancía en la terminal de contenedores. Una vez que pueda verificar qué has. Cuando realmente tengamos las iPads, tú y yo volveremos al casillero y cada uno recogerá su dinero. Hizo una pausa. ¿Entendido?, preguntó. Cuando ella asintió, la miró por otro momento. Recuerda, sin trucos, dijo. Shannon mantuvo su mirada, esperando que el disgusto que sentía por él no fuera evidente. Sin trucos. Todo lo que sucederá es que todos obtendrán exactamente lo que quieren. Sesterman le dio una fina sonrisa y se dirigió hacia la puerta. Cuando regresó al motel, Darren la esperaba impacientemente y no la dejó sola hasta que le contó lo que había sucedido. Cuando describió el escenario que Sesterman había esbozado para el acuerdo del día, Darren hizo una expresión reflexiva en su rostro. Va a requerir algo de trabajo, dijo. Pero creo que podemos hacerlo funcionar. Voy a hablar con los rusos y hacer algunos planes. Con esas palabras, dejó a Shannon para que empacara sus escasas pertenencias con la expectativa de una rápida escapada. Tan pronto como llevaron a cabo el fraude, llenando sus maletas, se sintió abrumada nuevamente. La rebeldía de la noche anterior se había ido, reemplazada por la inseguridad. La forma en que Sesterman la había tratado esa mañana había revelado la verdadera naturaleza de lo que se había convertido, y se sintió avergonzada de sí misma. Intentó convencerse de que no le importaba lo que pensaran los demás, pero no logró animarse. Volvió a pensar en lo que ella y Darren podrían hacer con el dinero.
Realmente me gustaría ver París, pensó. Siempre he oído que es muy hermoso allí. Se imaginó caminando junto a la Torre Eiffel, comprando en exclusivos salones franceses y cenando en restaurantes elegantes. Esos pensamientos levantaron su ánimo y casi estaba allí cuando Darren regresó. Entró en la habitación del motel llevando un maletín grande. Bien, dijo. Creo que lo hemos arreglado todo. Golpeó el maletín. Hay $80,000 dentro de este maletín. Necesitas cuidarlo hasta que esté encerrado en la bóveda porque si le pasa algo, los rusos nos atacarán como un tiburón a una foca. Shannon se estremeció ante esa imagen, luego preguntó, ¿cómo va a funcionar todo esto? Probablemente sea mejor que no lo sepas, respondió Darren. Así no podrás revelar nada accidentalmente. A Shannon no le gustaba su desconfianza, pero antes de que pudiera decir algo, él se apresuró a continuar. Hay una última acción que debes tomar para cerrar el trato y luego estaremos libres. Escuchó sus instrucciones y sonrió débilmente. Puedo hacerlo, dijo con confianza. Poco antes de las 5 de esa tarde, Darren dejó a Shannon afuera de la oficina de la fundación. Solo recuerda, cariño, en 1 hora seremos ricos, dijo con ánimo. Shannon comenzó a caminar hacia el edificio, llevando su maletín en las manos. Darren lo había manejado hasta ahora y se sorprendió al descubrir cuánto pesaban todos esos fajos de billetes de 100 pesos. Sesterman la esperaba ansiosamente. Cuando intentó tomar el maletín de ella, ella lo arrebató. Tranquila, tranquila, la tranquilizó. Solo lo contaré. Señaló un maletín metálico en una mesa cercana. Los eurobonos están ahí dentro. Puedes revisarlo si quieres. Shannon se acercó al maletín de Sesterman y contó rápidamente el valor nominal de los bonos. Luego sacó uno de los bonos del medio de la pila y le tomó una foto con su teléfono celular. Luego envió la foto al correo electrónico que había designado. Unos minutos después, su teléfono sonó y una voz con acento eslavo dijo, «Son reales. Puedes proceder». Dio un suspiro de alivio en silencio y asintió a Sesterman. «Está bien», dijo. «Empecemos». Cada uno recogió su maletín y salieron hacia el Mercedes de Sesterman. Condujo en silencio durante varios kilómetros hasta que llegaron a un almacén de autoservicio algo deteriorado. Las dudas de Shannon debieron reflejarse en su rostro, porque Sesterman dijo, «Elegí este lugar porque aquí nunca viene nadie. No seremos molestados». Sesterman. Se detuvieron frente a una de las puertas enrollables, y ambos salieron del coche. Cuando desbloqueó el candado y levantó la puerta, Shannon vio que no había nada dentro excepto un estante a lo largo de una pared. Sesterman deslizó su maletín en el estante y sugirió que ella hiciera lo mismo con el suyo. «El dinero estará seguro aquí hasta que regresemos del terminal de contenedores», le dijo. Salieron de la bóveda, y Sesterman cerró su candado. Shannon luego colocó el candado que había traído en su bolso. «Ahora ninguno de nosotros puede entrar sin el otro», le dijo. Él asintió con reluctancia. «De acuerdo», dijo ella cuando volvieron al coche. «Vamos a ver muchos iPads». Sesterman condujo hacia el este y giró en la autopista Lincoln, hacia el sur. Cuando llegó a la calle Port, condujo alrededor de ella en un círculo hacia el este, y luego giró hacia el sur en la calle Corbin y entró en el terminal de contenedores de Port Newark. El lugar era enorme, y Shannon tuvo que sacar el manual que Darren le había dado para explicarle a Sesterman dónde encontrar lo que estaban buscando. Condujeron lentamente pasando fila tras fila de contenedores de envío de colores brillantes. Las grúas de carga se alzaban en el fondo como gigantescos pájaros naranjas. Finalmente, giraron en una calle estrecha de contenedores coloridos, y Shannon dirigió a Sesterman a detenerse junto a uno pintado de azul brillante. Comprobó los números en el extremo del contenedor contra una hoja de su bolso, luego miró a Sesterman. «Aquí está», le dijo. Le entregó la llave, y él rápidamente desbloqueó el candado y abrió una de las dos puertas.
El contenedor de 40 pies de largo estaba lleno de cajas grandes con el familiar logo de la manzana. Sesterman sacó una navaja de bolsillo y abrió rápidamente una de las cajas, revelando una pila de cajas más pequeñas en su interior. Abrió una de ellas y sacó un iPad, soltando una exclamación alegre. «Te lo dije», dijo Shannon. Luego, como hizo Darren, agregó, «pero deberías revisar las cajas de atrás para asegurarte de que todas sean iguales». «Tienes razón», acordó Sesterman ansiosamente y comenzó a trepar sobre las grandes cajas para llegar al extremo opuesto del contenedor. Cuando casi llegó a la pared trasera, Shannon no pudo esperar más y comenzó a intentar cerrar la puerta del contenedor. Al escuchar que chirriaban las bisagras, Sesterman se dio vuelta y gritó, «¿Qué demonios estás haciendo?». Furioso, comenzó a retroceder hacia la entrada mientras Shannon intentaba desesperadamente cerrar la puerta, pero el poste de bloqueo estaba atascado y ella no tenía la fuerza para moverlo. Cuando Susterman se acercaba, ella se volvió con miedo y corrió de regreso por el callejón de contenedores de envío hasta llegar a la calle. Gritando de rabia, Susterman salió del contenedor y corrió tras ella, pero la vio saltar al coche esperando de Darren. Rápidamente dio la vuelta y corrió de regreso a su Mercedes para perseguirlos. Pero apenas había salido del callejón cuando un camión de 18 ruedas frenó en la entrada del callejón, bloqueando el paso. Furioso, Sesterman saltó del coche y exigió que el conductor se apartara, pero él respondió en un idioma que Sesterman no entendía. Luego, el conductor y su asistente comenzaron a descargar su camión mientras Susterman se quedaba allí maldiciendo en frustración y Shannon aún temblaba mientras ella y Darren salían del terminal de contenedores y se dirigían hacia el almacén de almacenamiento. «Sentí como si estuviera corriendo sobre alquitrán», jadeó. «Estaba segura de que me atraparía». Darren solo sonrió. «No tienes que preocuparte por Susterman», dijo. «Esos camioneros tienen órdenes de mantenerlo allí durante 1 hora antes de retirar su vehículo. Nosotros ya nos habremos ido para entonces». «¿No llamará a la policía?», preguntó ansiosa. «¿Y enviarlos a la bóveda a encontrar todo ese efectivo y bonos en euros? Improbable. Eso seguramente sería el fin de sus sueños políticos». Darren se rió. Cuando llegaron al almacén, estaba desierto. Shannon corrió rápidamente hacia la puerta de la habitación de los Sesterman. Y usó la llave para desbloquearlo. Mientras lo hacía, Darren abrió el maletero de su coche y sacó un par de cortadores de pernos. Tomó algo de torpeza, pero el grillete no se movió bajo los cortadores de alambre de servicio pesado. Agarrando rápidamente el mango, Darren levantó la puerta. «Eso es todo», dijo con alegría y se metió dentro. Shannon lo siguió y observó cómo Darren buscaba frenéticamente en el interior del pequeño contenedor. Luego se dio la vuelta, agarró a Shannon por los hombros y comenzó a sacudirla. «¿Dónde están las maletas?», gritó. «¿Dónde está el dinero?». Shannon se zafó de su agarre y caminó hacia la estantería desnuda para buscar. «Las dejamos justo aquí», dijo confundida. «Sé que estaban aquí. Sesterman debe habérselas llevado», exclamó Darren, tratando de encontrar alguna explicación. «No, no lo hizo», chilló Shannon. «Las vi con mis propios ojos. Estaban en la estantería cuando cerramos la puerta con llave». Darren se agarró la cabeza y gimió. Cuando la miró, vio que su rostro se había vuelto pálido. «¡Oh Dios! ¡Oh Dios!», gimió. «Esto es malo. Esto es muy malo. Los rusos nos matarán si no les llevamos el dinero». Su miedo hizo que Shannon entrara en pánico. «No es nuestra culpa, Darren», gritó desesperadamente. «Alguien debe haberlo robado. Los rusos lo entenderán. Deben entenderlo. No entiendes. Estas son personas muy malas. Sé lo que les hicieron a las personas que les debían, y les debemos mucho dinero. Estamos tan muertos como hombres muertos». «No». Shannon gritó,
agarrando el brazo de Darren. Podemos hablar con ellos. Podemos hacer otra estafa y luego pagarles. Suéltame, estúpida zorra. Gritó Darren, empujándola con tanta fuerza que cayó al suelo de hormigón, magullándose la cadera. Tengo que salir de aquí. Mientras ella lo miraba en estado de shock, él saltó fuera del almacén y se dirigió a su coche. Espera por mí. Gritó, tratando de ponerse de pie, pero Darren la ignoró y arrancó el motor. Pero apenas había puesto el coche en movimiento cuando dos grandes SUV negros entraron en la entrada, bloqueando completamente su camino. Varios hombres corpulentos corrieron hacia la puerta del coche y sacaron a Darren del asiento del conductor. En cuestión de segundos, le ataron las manos y lo metieron en el asiento trasero de uno de los SUV. Mientras ella estaba allí, paralizada por la vista, Shannon sintió manos ásperas agarrarle los brazos y torcerlos hacia atrás. Bandas de plástico pesado se apretaron alrededor de sus muñecas y luego la arrastraron hacia la puerta opuesta del mismo SUV en el que estaba Darren. Una vez dentro, otra correa de plástico le envolvió los tobillos y se encontró completamente indefensa. Aterrorizada, miró a Darren y vio a uno de los hombres colocándole una bolsa de arpillera sobre la cabeza. Luego, sus ojos se oscurecieron cuando sintió la tela áspera pegada a su rostro. Empezó a suplicar a sus captores, pero una voz ruda le ordenó que se callara y obedeció por miedo. Mientras el coche cobraba velocidad, Shannon de repente recordó el relato de Robert sobre la ejecución mafiosa que había investigado la noche en que conoció a Darren. Lágrimas calientes y ardientes le corrían por las mejillas, moco que le bajaba por el labio superior y le entraba en la boca. Tuvo que jadear para respirar, lo que solo hizo que llorara más fuerte. Su mente aterrorizada buscaba desesperadamente algún milagro que pudiera salvarla. Quizás alguien nos vea así y nos denuncie a la policía, pensó, pero inmediatamente recordó las ventanas tintadas y se sumió en la autocompasión. No es justo, pensó. No soy una mala persona. No merezco morir. Pero cuando pensó en la forma en que había tratado a Robert y a su familia, tuvo que admitir que no era una persona muy buena después de todo. En su estado febril, incluso la figura del anciano al que habían engañado en Wilmington volvió para acusarla. Sus pensamientos volvieron a su familia, y trató de recordar la religión que su padre había intentado inculcarle en vano. Mentalmente. Comenzó a negociar con Dios, prometiendo cambiar su vida, ser una mejor. Si tan solo pudiera perdonarla, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía recordar una sola oración y finalmente se hundió en el asiento en desesperación total. Un sonido vino de su lado y se dio cuenta de que Darren estaba sollozando. Y aquí pensé que era un chico malo, pensó enojada. En ese momento, el coche giró bruscamente en una esquina, haciendo que ella volcara en su asiento y el dolor en su cadera magullada le recordó el intento cobarde de Darren de escapar sin ella. Comenzó a maldecirlo en silencio y a sí misma por dejarse llevar por él. El coche dio una vuelta brusca y era evidente por la vibración de los neumáticos que habían girado hacia un camino de tierra. Shannon fue presa de un nuevo ataque de terror. Estamos en un desguace, pensó, y comenzó a sollozar de nuevo. El SUV frenó bruscamente, casi estrellando a Shannon contra el asiento delantero. La puerta junto a ella se abrió y ella gritó al sentir manos palpando sus piernas. «No te muevas», ordenó una voz áspera, e inmediatamente la cinta plástica alrededor de sus tobillos se quitó. Ahora la agarraron del brazo y la arrastraron fuera del coche. El captor desconocido la llevó hacia adelante y escuchó a Darren tambaleándose a su lado. Tropezando, caminaron por el terreno irregular unos 20 metros y luego se detuvieron, unos brazos fuertes envolvieron sus hombros y la obligaron a arrodillarse. El suelo estaba rocoso, pero en su miedo Shannon apenas lo notó. Una voz a un lado de ellos preguntó, ¿cuánto más falta? 5 minutos como máximo, respondió otra voz. Al principio Shannon estaba desconcertada, pero la horrible verdad le vino rápidamente. Tenía menos de 5 minutos para vivir.
comenzó a agacharse en el suelo, pero la mano de alguien la tiró bruscamente hacia arriba y luego, cuando estaba arrodillada y temblando de terror, se escucharon pasos detrás de ella y de repente una luz brilló a través del tejido suelto de la arpillera. Debe ser la luz de los faros de un coche, pensó, y luego gritó al sentir una mano en la parte posterior de su cabeza. En el mismo instante, la bolsa fue arrancada de su cabeza y en la luz deslumbrante vio solo un par de pies parados frente a ella. ¿Es esto lo que querías? Una voz amarga resonó y Shannon se estremeció. Eso suena como la voz de Robert, pensó incrédula. ¿Realmente querías ese tipo de vida? ¿Viviendo como un criminal común, constantemente huyendo con un hombre como él? La voz preguntó de nuevo. Ahora Shannon sabía que tenía razón. La voz de Robert se había bajado pero estaba llena de emoción. Te daría todo, Shannon. Haría cualquier cosa para hacerte feliz. Daría mi vida por ti. No había nada que pudiera hacer más que encogerse avergonzada y miserable. Toma, dijo bruscamente y mientras miraba hacia arriba, lo vio alcanzar el bolsillo interior de su chaqueta. Ella se estremeció involuntariamente, pero en lugar de la pistola, que temía, sacó un sobre y lo arrojó al suelo frente a ella. Ya que lo querías tanto, aquí están tus papeles de divorcio, dijo amargamente. La miró por un momento, luego miró hacia arriba y miró a los demás. He tenido suficiente. Pueden quedarse con los dos, dijo y se alejó de la pareja arrodillada. Una de las figuras que estaban fuera del círculo de luz habló. Está bien, gente, el espectáculo ha terminado. Volvamos al trabajo. Shannon y Darren fueron levantados y llevados al SUV y colocados en el asiento trasero. Alguien arrojó un sobre en el regazo de Shannon. Unos minutos después estaban en la carretera hacia el sureste. Darren fue el primero en reaccionar y exigió en voz enojada, ¿qué demonios fue eso? La figura en el asiento del pasajero se volvió y Shannon se sorprendió al ver que era una mujer africana-americana atractiva. Fue una pequeña cortesía profesional que le extendimos a un colega agente del FBI que quería una oportunidad de conocer a su ex esposa, dijo. Decidimos agregar un poco de teatralidad. ¿FBI? Darren sonrió. Debería haberlo conocido. ¿Cuánto tiempo llevas detrás de nosotros? El agente se rió. Demonios, ustedes dos son solo peces pequeños en un estanque grande. Ni siquiera los estábamos cazando. Solo los usábamos como cebo para atrapar a los verdaderos malos. La mafia rusa. Los arrestamos a todos esta tarde. La comprensión apareció en sus ojos y Darren la arrojó con ira. Eres tú quien tomó el dinero de la taquilla. La mujer solo sonrió. Por supuesto que lo tomamos. Evidencia, ya sabes. Darren la miró con odio. Malditos bastardos. Maldijo. Estúpido imbécil. Deberías estar agradeciéndonos, le espetó el agente. Si no los hubiéramos arrestado, tus amigos rusos planeaban matarlos a ambos tan pronto como sacaran el dinero de la taquilla. Los hemos tenido a ustedes y a ellos bajo vigilancia durante mucho tiempo. Los escuchamos planearlo. Shannon suspiró y la valentía de Darren se desvaneció después de un rato. Shannon preguntó tímidamente, ¿a dónde vamos ahora? El agente la miró por primera vez. A la cárcel del condado de Essex, por supuesto, dijo. ¿Qué esperabas? Finalmente adoptó una expresión de desconcierto y se volvió hacia Shannon. ¿Por qué diablos dejaste a Robert Cunningham por ese pedazo de mierda? Shannon no pudo mirarla a los ojos. Supongo que siempre me han gustado los chicos malos. ¿Qué chicos malos?, preguntó el agente con desdén. ¿Te refieres a ese pequeño cobarde con los pantalones mojados porque se orinó encima? El agente que conducía el coche se quejó. Se orinó en los pantalones. ¡Maldición! Voy a tener que limpiar el asiento trasero de nuevo. La agente femenina se rió, luego se volvió hacia Shannon nuevamente. ¿Necesitabas un chico malo,
preguntó con desprecio. Estabas casada con uno de los agentes del FBI más duros de la costa este. Este hombre ya tiene más premios por valentía de los que la mayoría de los agentes esperan recibir en toda su carrera. Tu exmarido atrapó a jefes de la mafia, ladrones de bancos y asesinos en serie, y tú querías un chico malo. Nunca lo supe, dijo Shannon con una voz débil. Sí, no lo sabías, dijo la mujer con rigidez. Y casi lo matas. Muchos de nosotros pensamos que no sobreviviría después de que te escapaste de él. Ese hombre te amaba tanto, y lo trataste como basura de la calle. Tomó una respiración profunda para calmarse. Pero después de esta noche, creo que estará bien. Y cuando vuelva al mercado, habrá muchas mujeres solteras en la oficina que estarán detrás de él. ¿Y adivina qué? Puede que yo sea una de ellas. El agente al volante resopló con desdén. Maldición, Alice, y yo que pensaba que me gustabas. La mujer se rió y le dio una palmadita en el hombro de forma juguetona. Cállate, Ray. Sabes que tu esposa te despellejaría vivo si te oyera hablar así. Antes de que pudiera decir algo más, el conductor anunció, ya llegamos, y giró bruscamente hacia la sala de emergencias del complejo de la instalación correccional del condado de Essex, pintado de azul. Shannon y Darren fueron escoltados al edificio y conducidos por un pasillo. Mientras caminaban por el pasillo iluminado con luces fluorescentes, una agente femenina tomó la mano de Shannon y la apartó hacia la derecha, lejos de Darren. Llegaron a una celda vacía y, después de guiar a Shannon adentro, la agente cerró la puerta de golpe y se fue. Shannon se hundió en la litera encadenada a la pared e intentó comprender todo lo que le había pasado, los eventos que había experimentado, desde la descarga de adrenalina causada por la mordida del Sesterman hasta el terror de la muerte inminente, desde la oleada de alivio cuando se dio cuenta de que sobreviviría, hasta la vergüenza de enfrentarse a Robert, lo que la había llevado a una agotación emocional, y recordando cómo Darren la había abandonado mientras intentaba salvarse, sintió la alegría de estar separada de él. Incluso si no hubiera intentado abandonarme, pensó, sus amigos rusos nos habrían matado. ¿Cómo pude haberme tentado a huir con un hombre como él? Se reprochó a sí misma. Luego recordó lo que le había dicho la agente del FBI sobre Robert. Obviamente, esta mujer tenía una opinión muy diferente del hombre. Se había casado. Ella piensa que él es un héroe, se maravilló Shannon. Un sonido retumbante desde algún lugar del edificio la hizo levantar la vista, y la vista de la puerta con barrotes le recordó el futuro que le esperaba. La idea de pasar años de su vida en prisión era profundamente deprimente y, lo peor de todo, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. De repente, la agente femenina reapareció detrás de los barrotes. Desbloqueó la puerta de la celda e hizo señas a Shannon. Vamos, dijo, y condujo a Shannon por un pasillo que terminaba en una puerta. Cuando la abrió, el aire fresco de la noche golpeó el rostro de Shannon. Estaban en el estacionamiento, donde un coche con el motor en marcha las estaba esperando. Shannon miró a la agente con confusión. ¿Qué está pasando? Pero la agente simplemente la dirigió hacia el coche que esperaba. Entonces la puerta se abrió y una figura familiar salió del coche. «¡Papá!», gritó en desconcierto, y cuando vio que era realmente su padre, corrió hacia él y lo abrazó, sollozando en sus solapas. «Lo siento mucho, papá. Lo siento mucho por todo», sollozó. «Vamos, cariño», dijo él con una voz ahogada por la emoción, y ella dejó que la llevara al lado del pasajero de su coche. «¿A dónde vamos?», preguntó. «Vamos a casa, cariño», respondió suavemente. «Pero no entiendo», dijo con lástima. «¿Por qué estoy libre? ¿Cómo adivinaste venir aquí?». Mientras su padre se dirigía a Douremes Avenue y se dirigía a la salida de New Jersey, miró a su hija pródiga. «Recibí una llamada de Robert», dijo. «Me pidió que te diera un mensaje», dijo. «Dile que es un regalo de despedida de Bob Esponja».
Shannon soltó un pequeño grito de dolor y rompió a llorar de nuevo. No podía decidir si su redención inesperada y completamente inmerecida era un acto de bondad por parte de Robert o el castigo más duro que él podía darle. Fin. Gracias por ver. Espero que lo hayan disfrutado. Así que suscríbanse a mi canal y vean el próximo video.